Reciban nuestra más cordial bienvenida a este primer congreso virtual de arte sonoro parlante. Para nosotros es un gran honor estar con un invitado de honor, quien es José Iges, nacido en Madrid en el año 1951, compositor y artista multidisciplinar, ingeniero industrial y doctor en ciencias de la información. Dirigió entre el año 1985 y 2008 en Radio Clásica, RNE, el programa Ars Sonora. Ha sido miembro fundador y coordinador del grupo Ars Acústica, UER, desde el año 1999 hasta el 2005, así como también ha sido presidente de la AMEE del año 1999 al 2002. Tanto en solitario como junto a la artista Concha Jerez. Realiza instalaciones, performance, conciertos intermedia, radioarte, vídeos y obra gráfica. También ha compuesto obras para diversos soportes, para solistas acompañados de electrónica en vivo o grabada y para conjuntos instrumentales. Ha desarrollado conferencias, cursos y talleres sobre el arte sonoro y el radioarte. Es además ensayista, productor, organizador y comisario de eventos y exposiciones sobre estas materias. Para mí, personalmente, tengo que agregar, conozco que su tesis doctoral sobre el arte radiofónico ha sido un punto importante, no solamente en mi formación. Me precio de ser su alumno y caramba, creo que es un punto muy importante a tomar en su experiencia en la radio y en todas estas disciplinas que hemos ya acotado para todos ustedes. Sean bienvenidos a esta conferencia magistral de José Iges, que se llama Conferencias Posibles o Imposibles. Permítanme hacer la lectura de la sinopsis. Bajo el título genérico de Conferencias Posibles o Imposibles, abordaré, dice José Iges, algunos temas que podrían dar lugar a interesantes conferencias en torno al arte sonoro. A veces esas notas tomarán la forma de abstract, entre comillas, o resumen, introducción del o al contenido de una conferencia aún inexistente o bien mera declaración de intenciones. Dejo para el final las líneas dedicadas a mi autoelogio póstumo, dice él, con su consciente ironía y humor, propuesta perteneciente al grupo de las conferencias imposibles, aunque solo sea porque a esas alturas el firmante ya no estaría en disposición de dictarla. Así, José, bienvenido. Son todos tuyos los medios electrónicos que tú muy bien conoces. Y muchas gracias de parte de Ars Sonorus por tu asistencia a este panel de honor al primer Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante. Es un honor estar aquí en este primer congreso que habéis creado tanto Amarilis Quintero como tú, Jorge Gómez. Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? La verdad es que me parece que el panel es muy interesante y que la temática también lo es. Y además es muy novedoso, y quizás es otra de las cosas que me atraen para formar parte del mismo, pues este formato que queda ahí, este formato digital, este formato en la red, que sin duda estoy seguro que va a ser un hito y que va a atraer a muchos visitantes, muchos oyentes y espectadores. Efectivamente, como tú decías, el tema que yo voy a tocar tiene que ver con esas conferencias posibles o imposibles, lo cual plantea pues, ciertas perplejidades. Y en realidad tengo que decir que todo esto surge de, ahora lo voy a poner, de un libro que bueno, pues, yo escribí y publiqué el año pasado y que se llama, aquí tenemos, vamos a tener en un momento dado, el título, se llama Conferencias sobre arte sonoro,
Y es un libro que pues, tiene conferencias dictadas por mí desde el año 1998, si no recuerdo mal, hasta el año 2017 y 2016. Y entonces, pues dentro de ellas había una situación, y era la situación de no poder, de alguna manera, dar paso, dar cabida a una serie de posibilidades que no habían surgido todavía como conferencias y que estaban ahí como posibilidades potenciales. Entonces, en torno a ellas voy a desarrollar esta especie de conferencia y bueno, pues naturalmente son temas cortos, algunos tendrán más o menos desarrollo y en algunos pondré algunos ejemplos, tanto visuales como sonoros, algunos extraídos de páginas web y en otros obviamente pues solo será mi palabra la que acompañará a lo que se diga, ¿no? El primero de esos títulos de posibles conferencias es de las voces del agua al diseño sonoro de urinarios y viceversa. No pocas obras del género denominado paisaje sonoro o soundscape tienen como sustancia fundamental las distintas sonoridades del agua. Vale la pena consignar, señalo, que bajo el título Los sonidos del agua tuvo lugar en 2008 en Madrid un encuentro iberoamericano de paisajes sonoros en el que se incidió en aspectos artísticos, perceptivos, patrimoniales y también ecológicos. También podemos señalar en este epígrafe la serie de piezas radiofónicas que la ABC de Sydney, la radio australiana estatal, promovió en 1994 bajo el título de Tomando las aguas, Taking the Waters. Fue un ejemplo, entre otros, de esa tendencia, pues la obra que realizó Alvin Carran bajo el título Bagni Dolabella, en unos baños imaginarios cercanos a Roma, y también la realizada por Concha Jerez y por mí bajo el título La ciudad de agua. Precisamente en relación con esa obra, yo quisiera compartir lo que sería un fragmento, yendo a la página web, a la página web de nuestro Expanded Radio. Aquí se puede seguramente ya observar lo que es referencia a esa obra, que como digo, tiene que ver con el mundo de la Alhambra y el Generalife y por tanto con el mundo de ese agua digamos, de la época árabe. Por ejemplo, vamos a escuchar brevemente, ya que hablamos y que mencionamos el agua, lo que es la cascada ascendente, ese sonido de la cascada fundacional, de la fuente fundacional del monumento. تحلى بمرفد الجماجين وحلى مثل جواه الحسن أبيضا صافيا يذوب لهذا مثل جواه هذا مثل شابه الفرد المنزل شابه لا ندري أين لما كمثل الحجر وعيد على الدم بحقيق عيد غمامة وعيد ذات الدم تفيض إلى الآسال منها السواقية Lo que podíamos escuchar era un fragmento de esta obra en donde aparecía la voz de Esperanza Abad,
pero también otros elementos como ese agua de esa cascada ascendente, de esa fuente originaria de la Alhambra, y textos leídos en árabe pertenecientes a la poesía epigráfica de la Alhambra, con las obras firmadas por Concha Jerez y por mí, aunque ya centrados en el ámbito de la instalación y siguiendo con este epígrafe que, recordemos, tenía como título de Las voces del agua, el diseño sonoro de urinarios y viceversa, el título de esta mini conferencia. Podría mencionar también que en persona, una instalación intermedia del año 2005, con interactividad, utilizábamos referencias contenidas en un libro trascendental del filósofo Gaston Bachelard, El agua y los sueños, en donde este filósofo establece una correspondencia entre los estados del alma y la tipología poética de las aguas, tratando de hacer emerger lo oculto, también mediante la sonoridad del líquido elemento. Es destacable la instalación sonora Sonic Mappings, realizada en 2014 por el estadounidense Bill Fontana en el Maxi de Roma, en este edificio, en este museo reciente de la capital romana. Proyectaba en sistema multicanal los sonidos de las aguas subterráneas de la capital italiana. Junto a todo ello, parte de esa fascinación se extiende al usuario de inodoros ante la sonoridad producida por su propia micción, al caer sobre superficies tan distintas como una lámina de acero inoxidable bañada por una cortina de agua, experiencia, eso sí, solo accesible al género masculino, o una taza de váter forrada de material reflectante azulado. La primera nos conecta con el sonido, acaso poseedor de propiedades diuréticas, ya escuchado de las fuentes en los jardines árabes, y la segunda con una obra, permítaseme decir, que ha fundado una nueva era en el arte. Me estoy refiriendo, por supuesto, y vamos a tratar de traerla a primer plano, al urinario de Marcel Duchamp, reconvertido por el artista en una fuente. La segunda de estas conferencias llevaría por título Formas breves. Construir a partir de pequeños motivos ha sido un recurso compositivo desde la canción hasta los bucles de sonido, los loops de los DJs actuales, pasando por la serie dodecafónica o las células de la música repetitiva. La música comercial, por su parte, ha impuesto un estándar temporal en sus producciones, lo que ha dejado su huella en la creación experimental también de nuestros días. La poesía sonora, por ejemplo, por su propia estructura y desarrollo, ha dado importantes piezas de pequeño formato al arte sonoro, compilaciones del género editadas en CD como Homo Sonorus o la serie dedicada a los festivales de Tech Sound Composition, así como la obra individual publicada de algunos de sus más renombrados autores, dan buena muestra de ello. El concurso internacional de miniaturas electroacústicas que creó en Huelva en 2003 y dirigió hasta 2009 el compositor Eduardo Polonio ha venido mostrando en sus distintas ediciones el interés del breve formato, en ese caso entre los 2 y los 5 minutos de duración, según las bases del concurso, para todo tipo de creadores sonoros trabajando con medios electroacústicos. En una línea que une el paisaje sonoro y el radioarte, conviene aludir también al singular proyecto Talking Crosswalks del año 2004, que ofrecía en piezas de breve formato el sonido, grabado en más de 30 ciudades de todo el mundo, de cruces regulados por semáforos provistos de señales acústicas. Quisiera proponer ahora, espero que podamos conseguirlo, el escuchar un fragmento, un montaje realmente realizado con algunos de estos sonidos de Talking Crosswalks. Concretamente, vamos a poder escuchar lo que sería en montaje el sonido de esos semáforos regulados por audio de ciudades como Estocolmo, Graz, Manchester, Melbourne y Salzburgo. El resultado sería algo así.
Bueno, pues este era el sonido de esos cruces parlantes, esos talking crosswalks, que fue realizado por un equipo de artistas en la ciudad de Graz en el año 2003, cuando dicha ciudad era capital cultural europea. Y como digo, fue un proyecto que se planteó en un programa de un radio y también en un disco donde estas breves piezas podían luego configurarse en un todo, como hemos podido comprobar en una apresurada mezcla que he realizado casi en tiempo real. En fin, el formato de un minuto ha hecho fortuna también en compilaciones que han homenajeado a autores y a hechos históricos diversos. En cuanto al radioarte, quisiera señalar que los expertos agrupados en la UER, Unión Europea de Radio y Televisión, bajo el nombre de Ars Acústica, veníamos planteándonos la necesidad de acudir a formas breves para poder acceder a emisoras no especializadas y con ello a otros públicos, naturalmente. La oportunidad la brindó el 60 aniversario del concierto de ruidos de Concert de Bruit, realizado por Pierre Schaeffer en la radio francesa, en la ORTF, en París, puesta de largo en las ondas de la Musique Concrète. En octubre de 2008 se hizo y en octubre del 48 fue cuando tuvo lugar en la radio francesa ese concierto. Y en ese octubre de 2008 todo tipo de artistas sonoros y compositores fueron invitados a realizar obras de 1 minuto de duración para un proyecto abierto y plural titulado Un minuto de ruido. Como último eslabón provisional de esa cadena del proyecto que estoy hablando, estas formas breves en el arte sonoro, señalaré el trabajo Dedicatorias, un proyecto en el que he venido trabajando desde el 2003 hasta el 2005 y que se ha después manifestado en este disco que se puede ver aquí. Son 60 obras de 1 minuto de duración cada una y que están vinculados a amigos, vivencias personales e influencias estéticas que han ido dibujando un gran arco del arte sonoro y sus problemáticas en mi manera de plantearlas. Como ejemplo de ese trabajo, de esas dedicatorias, insisto, 60 obras de 1 minuto, escojo una que está dedicada a los miembros de un grupo para mí muy querido y muy, digamos, esencial en mi propia carrera compositiva y de productor radiofónico, que es el grupo Ars Acústica. Esta es la obra de 1 minuto, esta dedicatoria que va en homenaje a Ars Acústica. What is Ars Acústica? Ars Acústica. Ars Acústica. What is Ars Acústica? I'm still putting the question. It's Ars Acústica ist Ars Acústica. Ars Acústica. Meine Definition von Ars Acústica ist, for me, Ars Acústica is in one hand is Ars Acústica is. Ars Acústica. What is Ars Acústica? Ars Acústica. Ars Acústica. Ars Acústica. Hasta aquí este apartado, esta conferencia, esta mini conferencia dedicada a las formas breves en el arte sonoro. La siguiente llevaría como epígrafe, como título, La ciudad y lo sonoro, interferencias, intervenciones, disoluciones. El entorno urbano ha provisto de innumerables oportunidades acústicas a los artistas sonoros, como es sabido. Como dijo la radioasta Kay Morley, en todo instante la ciudad fabrica texto sonoro. Además, sus sonidos son elementos representativos de nuestra civilización, pues somos una cultura básicamente urbana. Sensibles a ellos, los artistas han tomado la ciudad como motivo, campo de operaciones o recipiente para experiencias estéticas que han alimentado su trabajo. El arte radiofónico, por volver a él, ha tomado la ciudad como tema en muchas ocasiones. El encuentro Ciudades Invisibles, que celebramos en Madrid en 1992, reunió obras de esos géneros realizadas bajo esas premisas, la ciudad y la radio. 2 años antes tenía lugar la Rassegna Audiobox en la localidad italiana de Matera y bajo el lema La ciudad resonante, la città risonante exhibía en espacios de esa ciudad trabajos sonoros de diversos artistas y compositores.
La intervención sonora de espacios públicos urbanos tiene como ilustre precedente las instalaciones realizadas por Max Neuhaus. Me vais a permitir compartir en este momento pantalla para centrarme en una obra que Max Neuhaus, una de las obras que Max Neuhaus realizó como intervención urbana. Vamos a ver si esto sale. Espero que sí. En concreto estamos hablando de Times Square, una obra del año, si no recuerdo mal, 1977, una formulación posterior. Hay que decir, entre tanto, que Max Neuhaus es el creador en 1969 del término instalación sonora. Naturalmente, como se puede comprobar, el sonido procedía de esa rejilla de ventilación en base a la cual pues, el sonido salía a la calle y se dialogaba y se confundía con los demás sonidos del tráfico. En espacios abiertos de distintas ciudades, experiencias posteriores han profundizado en esa línea de trabajo, como ocurrió con los puentes sonoros realizados por Bill Fontana para la radio, pero también como instalaciones sonoras entre ciudades como Colonia, San Francisco o Kioto. En la monumental exposición denominada Sonambiente y realizada en Berlín en 2006, se pudieron comprobar cómo los distintos artistas trabajaban en espacios públicos de la capital alemana para acoger obras específicas, como fue el caso de Christina Kubitsch, de George Klein y de Steffi Weissman, entre otros. Muchas obras, por fin, han procedido a una cierta disolución de la ciudad, como es el caso de mi concierto intermedia La ciudad resonante, que ha tenido diversas formulaciones en vivo, en concierto, entre 1998 y 2012. La obra mezcla secuencias sonoras recogidas en distintas ciudades del mundo y pues lo plantea además con una performance en vivo, con una transformación electrónica y con un desarrollo, diríamos, en tiempo real también con la ayuda de distintos vídeos. Otras operaciones surgen de procesos como el seguido en Plan de París, Plan de Poche, por la italiana Donatella Landi, un trabajo de 2004, en donde la artista concentra su experiencia sonora de la capital francesa en diversos recorridos por las líneas de metro de París. Terry Fox, más en el límite, tomaba en 1980-81 en Berlino el perímetro del muro de Berlín como un mapa aural para esa obra. La siguiente conferencia o miniconferencia de esta serie está muy cercana, de algún modo, a algunos aspectos de la recientemente tocada. Si la anterior a la ciudad, pues la que viene ahora sería resonancias de la arquitectura. Hay resonancias de lo uno en lo otro, obviamente, por jugar también con ese título. Pues los artistas sonoros han trabajado en los espacios arquitectónicos urbanos
para intervenirlos acústicamente o bien para interactuar y extraer sonoridades de sus elementos, puertas, escaleras, barandillas, espacios de paso, lugares con resonancias particulares, tanto en performances como en instalaciones, pero también han creado arquitecturas con sonidos. Entre los posibles ejemplos de esa interacción performativa estarían los trabajos de músicos como Jean-Luc Guillaumet, Éric Lacasa y Éric Cordier, sobre viejos edificios industriales, sobre arqueologías industriales realmente en desuso. Por nuestra parte, Concha Jerez y yo mismo, en la radio performance Argo, realizada en 1991 en el antiguo Palacio Barroco del Museo Moderner Kunst en Viena, el recorrido por las estancias de dicho antiguo palacio por Concha Jerez activaba grabaciones de vocales y consonantes y servía como sonda a los distintos espacios, entornos del edificio, una obra que además funcionaba en directo para una emisión radiofónica. Cabe recordar también la apropiación temporal que planteó el proyecto Zeitlicht en 1994 por parte de una gran nutrida representación de artistas internacionales, una apropiación de una ruinosa fábrica en Halling, Tirol, planteada pues como, ya digo, apropiación por parte de instalaciones sonoras de diversa consideración, pero también visuales. Una de ellas, por ejemplo, realizada por el antes mencionado a Bill Fontana, pero en fin, también por Alien Productions, por Bob Adrian, por Roberto Paccidalò o por Andrés Bosjar, entre otros artistas. Hemos estado aludiendo antes al estadounidense Max Neuhaus, que ha planteado en sus Placeworks del año 1968 al 93 numerosos proyectos sonoros para intervenir espacios arquitectónicos concretos, como tejados del Bajo Manhattan, escaleras o zonas de paso de edificios y espacios urbanos. Es momento ahora de compartir para pasar un par o tres de diapositivas de obras que nos remiten a un artista, por ejemplo, como Katia Köhle. Ahí estamos viendo unos fragmentos de su pasaggio staccato, que precisamente se pudo ver y escuchar en Son Ambiente en Berlín en 2006, en donde nos encontramos justamente ese espacio hecho de tablas, de maderas, irregular y, por supuesto, imperfecto, en donde, por supuesto, el paso de los espectadores permitía generar un tableteo que pues, era la base de toda la obra, es decir, el movimiento generaba en vivo, generaba el sonido propiamente de la obra. Ese suelo de manera inestable que sonaba al pisarlo, y por otra parte Bernard Gall en su I'm Sitting in a Room intervenía en la Konzerthaus de Viena los aseos de hombres con el sonido procedente de los aseos de mujeres y viceversa. Es también modo y momento de aludir a tantas obras realizadas por el artista y arquitecto austriaco Bernhard Leitner, quien ha venido realizando en los proyectos que reúne como Sound Space arquitecturas sonoras mediante el movimiento y la resonancia del sonido en esculturas o ambientes que elabora con diferentes materiales. Un ejemplo es este Immaterial Arcing del año 1993. Estamos comprobando cómo ese juego de altavoces está creando un espacio arquitectónico puramente con el sonido, porque además el sonido en esa estructura diseñada por Leitner se mueve y está, por supuesto, generando por ello mismo una forma espacial, tridimensional. Son, como digo, este es otro ejemplo de un trabajo de Bernhard Leitner, en donde a través de esas láminas está proyectando sonidos diversos. Recuerdo una formulación de esa obra, de ese trabajo que realizara en el Museo Municipal de Málaga en el año 2000, una exposición que yo comisaría ya. Pues son, como digo, todo lo dicho hasta ahora en esta mini conferencia, ejemplos, aunque pequeños, consistentes, entiendo, de una línea de trabajo tan variada como sugestiva. Vamos ahora, como si no hubiéramos estado hablando todo el tiempo casi de la radio, de una mini conferencia que titulo La radio, instrumento y referencia. Esta sí que podría ser no tan mini. Tendríamos que aludir, naturalmente, al pionero Paisaje Imaginario número 4, de 1951, de John Cage,
como pues una obra pues fundacional de esa manera de trabajar con la radio como instrumento, en donde una docena, como se sabe, de receptores de radio se empleaban quizá por primera vez como instrumentos para un concierto. Ahí teníamos, como también es sabido, 24 intérpretes, 12 utilizaban el volumen, otros 12 utilizaban la sintonización, y con una partitura planteada a base de tiempos, muy en la línea de Cage, iban dando pasos un director a los distintos intérpretes. Pero también hay otros ejemplos de ello. Volvemos otra vez a compartir imágenes para aludir a un artista como Tetsuo Kogawa, un artista japonés, miembro de un importante grupo de trabajo, en donde ahí, en esta diapositiva y en esta otra, comprobamos ese quehacer en vivo del autor, construyendo sus propios circuitos electrónicos, radiofónicos, y esa incorporación del sonido a la construcción forma parte, por supuesto, también de la obra. Podemos aludir también a la instalación Golden Stars de Concha Jerez, que emplea radios sintonizadas en distintas frecuencias en su instalación, o de Vacant City Radio de Anna Fritz. Y en este caso se me va a permitir que vaya a poner, con el riesgo que eso supone, una página web en donde vamos a poder escuchar algún fragmento de esta obra de Anna Fritz, que en este caso no sería Vacant City Radio, sino Respire, del año 2012. Pero en todo caso, como vamos a comprobar, es una pieza en la cual nos encontraremos con una instalación generada a base de receptores de radio. Bien. En esta obra que escuchábamos y veíamos de Anna Fritz, era la radio la protagonista como instrumento y como elemento de esa instalación. También lo era en su Vacant City Radio, que tenía una peculiaridad
bastante curiosa, puesto que ahí los aparatos de radio recogían los sonidos de emisoras ya apenas existentes en el dial de una ciudad. Es también el caso que nos planteaba en otra instalación Susan Phillips con el título You Are Not Alone, no estás solo, puesto que a través de dos grandes altavoces de megafonía el artista alternaba sintonías de emisoras de onda corta ya desaparecidas, o también la concierto, instalación y obra radiofónica Intimate Space de la austríaca Andrea Sodomka. Yo quisiera aludir ahora, estamos encontrándonos con esa imagen ahí, a una obra que firma José Antonio Sarmiento, el español José Antonio Sarmiento, profesor, teórico y artista radiofónico y sonoro, que está en la encrucijada entre la instalación, la performance y la obra radiofónica. El ojo del silencio es el título de esta obra, data de 1999, y es una propuesta que empleaba en su origen el sonido de receptores de radio sintonizados en todas las frecuencias captables en la ciudad de Cuenca. La obra, digo, en su versión original del año 99, se iniciaba en un estudio de radio, en un estudio de Radio Fontana Mix, una emisora universitaria de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, encendiendo uno a uno cada uno de los aparatos de radio en ese estudio, y concluía, la obra se emitía todo el tiempo durante esa emisora, durante 8 días, hasta que concluía cuando se le agotaban las baterías al último de esos receptores. Bueno, aquí estamos comprobando la formulación de la obra en su formato instalación, tal como la montamos en el claustro de los Reyes del Patio Herreriano de Valladolid el pasado verano. Una formulación en donde parece que estamos, como se puede ver, ante un gran teclado de piano en donde los espectadores podían efectivamente pasearse, escuchar las distintas emisoras y notar al cabo del tiempo cómo iba agotándose la obra, cómo era un proceso que la iba destruyendo. Quisiera concluir con una obra que firmo junto con Ricardo Bellés, una obra que lleva por título Ludus Equatorialis y a la cual corresponde el siguiente, vamos a verlo, la siguiente partitura. Bien, aunque si ponemos la partitura, obviamente no podemos poner la obra. Vamos un poco hacia atrás y voy a explicar simplemente, aquí la tenemos ya, que esta obra fue del año 91 y en ella se jugaba, como vamos a ver ahora mismo la partitura, con un fondo de sonidos de metrónomo que estamos escuchando ahora y de sonidos vocales, piezas vocales de los países surcados por la línea del ecuador terrestre, y junto a ello y en vivo también con sonidos tomados de distintas emisoras de onda corta. La partitura lo permite apreciar quizá mejor.
Es una muestra de casi la mitad de esta obra, Ludus Equatorialis, que tiene dos partes prácticamente simétricas. Escuchamos la primera de ellas. Eso nos da pie a aludir a otro epígrafe, a otra mini conferencia que podría versar sobre arte sonoro y tecnología, porque si bien es cierto que se puede hacer buena música con dos piedras, no lo es menos que la evolución de lo que conocemos como arte sonoro ha venido de la mano de las tecnologías de audio, lo estamos comprobando todo el tiempo, y de la evolución y desarrollo de un medio unidimensional como es la radio. Partiendo de unos orígenes que nos llevarían desde los experimentadores pioneros de la radio hasta ingenios como el Theremin, entraríamos ya en los años 40 en la era analógica, dominada por el magnetófono y el sintetizador, elementos centrales de los laboratorios de experimentación sonora en los años 60 y 70, y tras ella en la era digital, dominada, como es obvio, por el ordenador, a la que sucede en nuestros días la era de Internet. Nombres propios de estos distintos periodos serían tanto los futuristas como Pierre Schaeffer, Karl-Heinz Stockhausen, Robert Moog, por supuesto, John Cage, John Chowning o Max Matthews, entre muchos otros. Y a estas alturas nadie puede poner en duda que los pasos dados por la creación electroacústica y los avances tecnológicos aplicados a ella han sido fundamentales para el devenir del arte sonoro. Más allá de ese reconocimiento, que habría de extenderse a diseñadores, ingenieros y técnicos diversos, se trataría de evidenciar el empleo esencialista de la tecnología por parte de algunos autores concretos. Es el caso, por ejemplo, de una obra como Pendulum Music, realizada por Steve Reich, de la instalación de Hugh Davis con timbres de puertas titulada Ring Them Bells, irónicamente, de las obras para micro y tratamientos electrónicos en vivo de poetas sonoros como Henri Chopin, Pierre-André Artcan o Giovanni Fontana, o también en España algunos trabajos de los años 80, conciertos de Javier Maderuelo, bajo el título Ecos de Maderuelo. Y en todo caso, yo quisiera centrarme ahora, volviendo otra vez a la idea del compartir, con centrarme en una obra histórica absolutamente esencialista y esencial en el trabajo con el sonido, como es Music on a Long Thin Wire, música en un largo alambre fino o hilo fino, de el grande de los grandes en esta disciplina del esencialismo de la tecnología y el arte sonoro, como es Alby Lussier. Vamos a escucharla en lo que era la presentación que yo mismo hacía como comisario de la exposición Dimensión Sonora, en donde se montó esta obra en el año 2007. La obra de Alby Lussier, música en un largo alambre fino, nos encontramos con una idea pues típica de esta exposición, en donde hay una interacción entre un campo magnético y una frecuencia y amplitud de un generador que provoca vibraciones que son audibles a la vez que visibles. Es decir, es el juego de la transferencia de energías, de transferencia de lo que se oye y de lo que se ve, y por descontado también la experiencia en el espacio del propio espectador, puesto que al modificarse la frecuencia y la amplitud de ese generador, también se producen fenómenos sonoros audibles y visibles. Bueno, era ese el ejemplo. Y bueno, quedan en el tintero algunas temáticas de estas conferencias posibles o imposibles que yo me proponía impartir en esta charla videoconferencia en la red, en este magnífico
congreso en el que tengo el gusto de participar. Simplemente esbozo algunos temas que estarían ahí, quedarían en el tintero, como ¿existe un arte sonoro iberoamericano? O resonancias de la protesta y de la violencia, o archivos de arte sonoro, o ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte sonoro? Y por alusiones realizadas antes por el moderador, por Jorge Gómez, voy a concluir con la última de esas conferencias, quizá la única imposible, el autoelogio póstumo del autor. El abstract, el resumen de esa conferencia sería algo así. Como alguien dijo, todo lo que se hace queda hecho. Decir, hacer. En el propósito de esa charla estaría el decir sobre lo hecho y el enumerar lo uno en favor y a veces en contra de lo otro. Ese autoelogio se plantearía, por tanto, como una declaración de intenciones refrendadas y en ocasiones contradichas por los resultados. Escritos, obras, trabajos varios de producción, comisariado, organización, formación o divulgación, todo ello en el campo que aquí nos ocupa, que es el del arte sonoro. Los orígenes y la formación de base desde los que el autor ha acometido estas tareas son meros datos que han podido modularlas en una u otra dirección, tempo o morfología. O quizá las pulsiones de su cultura de referencia han pesado tanto como sus influencias puntuales, su información diversa o sus obsesiones inconfesables, lo cual quedaría para un análisis más objetivo que el aquí propuesto. En el fondo, quizás se trate sencillamente de encontrar un lugar bajo el sol cuando se está sobre la tierra y, en el mejor de los casos, un lugar en la historia cuando se está enterrado. Aunque si el sonido viaja de una superficie a otra, el mejor destino para un artista sonoro o compositor sería el dado por Calvino, Ítalo Calvino, a su varón rampante, desaparecer por el aire para siempre como el sonido mismo. Y para su obra, seguir rebotando y saltando de un medio a otro hasta llegar a un oído cómplice y sugerir en él nuevas resonancias. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, José Iges, por tu participación en esta conferencia magistral, que nos has dado muchos pensamientos, muchos puntos de escucha en relación a lo que significa este nuevo arte, que paso a mis preguntas enlazando todas estas ideas maravillosas y experiencias. Sabido es, ¿verdad?, en nuestro tiempo, José, que un artista sonoro, dentro de toda la evolución del arte del siglo XX y XXI, pues ha sido determinante en la aparición de la electricidad. En estas teorías que ya nos pasamos al territorio de Marshall McLuhan, del cual he podido investigar, él nos hace notar de que todo nuestro aparato perceptivo se transforma, ¿verdad?, nuestro ambiente, porque de alguna manera no nos percatamos cómo somos modificados en nuestro aparato general de nuestros 5 sentidos, y podíamos agregar la intuición y la percepción, de cómo estos aparatos modifican nuestra captación del ambiente, de nuestro entorno. El artista de este tiempo, resumo, ¿verdad?, tiene que saber cómo somos afectados por esos aparatos y cómo, como extensiones de nuestros sentidos, con ellos, como él muy bien lo previó, los artistas son las antenas de la especie porque ven con antelación lo que le sucede a esa cultura. Estos cambios perceptivos, él los llamó perceptos, es decir, el artista crea perceptos, que podemos buscarlo en Google, si queremos expandir ese conocimiento de las teorías de McLuhan. Sabiendo esto, ¿verdad?, el movimiento artístico, te pregunto, de los nuevos medios, prolonga la transición histórica y artística de la recepción pasiva de la obra a la participación activa del público, que ya, como tú muy bien lo sabes, los happenings fue un punto nodal en esa evolución del arte del siglo XX y ahora del XXI. ¿Qué consideras tú dentro del uso consciente de un artista sonoro de contenido o intermedia o en general de esos medios más allá de los templos característicos ortodoxos que ya conocemos de los museos, las galerías, etcétera? Es decir, en otras palabras, tú tienes dos palabras que a mí me encantan, que nos hemos convertido en mutantes mediáticos. Sí, es cierto. Como muy bien dices,
Yo creo que algunas intuiciones de Marshall McLuhan han sido realmente notables, pero aquí quisiera también aludir a una frase absolutamente maravillosa y cargada de sentido y totalmente certera antes aludías a los happenings como grandes manifestaciones precisamente de participación colectiva, artística además, y en lugares que normalmente están lejos de los sistemas habituales y los entornos habituales del arte oficial, y estaba pensando en uno de sus creadores, el alemán Wolf Hostel. Wolf Hostel decía una frase que es a la que quiero aludir, lucidísima a mi juicio, y es aquello que no sabéis os va a condicionar la vida. Y efectivamente, es cierto, o sea, aquello que no sabéis os cambiará la vida, concretamente es la frase de él, y es algo que resulta, vamos, que te recorre la columna vertebral cuando lo dices, porque es cierto. ¿Qué podemos decir los que hemos trabajado con el mundo analógico? Antes lo mencionaba en mi mini conferencia al respecto sobre la tecnología y el arte sonoro, cuando de pronto llegan los ordenadores, cuando de pronto llegan las posibilidades de Internet, cuando llegan cosas como estas posibilidades en las cuales nosotros estamos hablando tan naturalmente, mezclando todo tipo de elementos. Es un medio de medios, es un hipermedio, pero por otra parte también, como recientemente ha saltado a la palestra, es un medio de control. Es la realidad de las redes sociales ahora puesta en entredicho, por ejemplo, con Facebook, ¿no? Y antes de eso, con la captación de imágenes en lugares públicos y también privados de las cámaras de vigilancia, que nos llevó en 1997 a Concha y a mí, por invitación del Festival Ars Electrónica de Linz, a hacer nuestro Polifemus AI, el ojo de Polifemo, ¿no? Donde se criticaba y se ponía en cuestión esa realidad ahora tan candente también, ¿no? A través, en este caso, de las redes. Entonces, realmente son situaciones que están ahí, que tienen su lado positivo y su lado negativo. Y al futuro le corresponderá el ver cómo nos cambia la vida, como decía Wolf Hostel. Muy bien, José. Paso a la segunda pregunta. En tu larga experiencia en la radio, y también como curador, y también como escritor, y como tu carrera de ingeniero industrial, ¿verdad? Todo eso hace notar que se han diluido las fronteras entre arte y ciencia, como lo denota la ecología acústica hoy en día. En este congreso, quizás el punto importante para Ars Sonorus es ubicarse en aquellas personas curiosas, diletantes, neófitos, también investigadores, para poder complementar un conocimiento que ha estado desarticulado, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y voy a la pregunta, ¿qué consideras dentro de ese conocimiento que sé que tienes de todo el panorama hispanoamericano y también europeo? ¿Qué consideras que es los factores o que son los factores importantes para que un artista sonoro de contenido pueda expandir su disciplina? Pues es complicada la pregunta, porque la verdad yo creo que en este momento hay distintas generaciones trabajando en el ámbito del arte sonoro. Hay artistas sonoros que están entrando a trabajar con instituciones del arte importantes, museos, centros de arte, y pudiendo hacer algunas producciones de cierto calado en lo económico. No es fácil nunca el producir obras nuevas, pero bueno, pues algunas ayudas hay en algunos lugares. Y lo que sí que no encuentro yo, por ejemplo, en España hay, lo comentaba ayer con un amigo, sí hay interés por el arte sonoro, pero sin embargo no hay tanto interés por precisamente lo que estabas comentando antes, esa relación entre el arte y la ciencia. Probablemente hubo en el pasado algunos comisarios, curadores que tenían ese interés. No es tanto ahora en el territorio español, sino más bien hacia ciertos aspectos del arte sonoro. Y ahí estamos, o sea, hay pues diversas posibilidades de exposiciones colectivas, de ayudas a la creación en algún caso, en algunos países, y también de la posibilidad de encuentros como este que permiten pues, a los distintos creadores opinar, escucharse, dar su punto de vista. Y quizá por eso también yo quería plantear mi intervención como
una especie de ramillete de conferencias porque daba lugar a también ir por distintos lugares, a hablar de distintas personas y acceder un poco a un todo desde las partes. Bien, José, voy a la última pregunta, pero hay un bonus track. Dentro de toda tu experiencia en el campo de la captación del registro de materia, ¿podrías compartir con nosotros una anécdota que te haya marcado realmente? Pues, bueno, no sé, es que hay muchas, no sabría decir. Es que, claro, cuando uno graba con sonidos hay... Yo voy a aludir más bien a una experiencia que no tiene que ver conmigo, pero que he utilizado en una obra propia. En este disco que antes mostraba, Dedicatorias, hay una obra que se llama Enigma, que dedico al artista sonoro, tú lo conoces, y radioartista sobre todo, radioasta, Emiliano López Rascón. Entonces Emiliano, que frecuentemente está haciendo grabaciones para distintos usos profesionales en distintos lugares en México, cuando yo estaba en el proceso, que fue largo, como ya comenté, de realizar este proyecto de dedicatorias de 60 obras de un minuto, él me mandó unas grabaciones que él había hecho, me parece que en la península de Yucatán. Y entonces me dijo, a ver si adivinas ese sonido de qué es. Y yo, bueno, pensé, bueno, esto es un aleteo, esto es un no sé qué, esto vaya usted a saber y tal. Bueno, al final él me dijo lo que era, ¿de acuerdo? Y yo la obra la titulé Enigma por una razón. Porque yo estaba bastante acertado en lo que era el asunto este. No voy a decir si era animal o cosa, porque prefiero mantener el enigma de la propia obra que yo construí. Porque solamente él y yo sabemos, en ese un minuto, solo él y yo, si lo que yo he puesto ahí es exactamente los sonidos sin tratar que él me mandó o no. Y por supuesto a qué corresponden. Entonces, bueno, eso no es tanto una anécdota como una realidad un poco de llevar hasta el extremo quizá esa realidad del secreto también, de los medios, de este mundo tan aparentemente transparente que estamos construyendo entre todos, esta sociedad transparente, como dijo Gianni Bátimo, pero por otra parte ocultar un poco, crear una cierta veladura, hacer un poco como lo que decía Luc Ferrari, el insigne Luc Ferrari, que decía pues que a veces insinuar es mejor que mostrar. Es así, José, estoy de acuerdo contigo. El bonus track de pregunta es una que ya te hice hace mucho tiempo y que seguramente vas a adivinar. ¿Qué sonido es José Iges? Sí, pues no sé lo que dije en su momento, la verdad, pero un sonido podría ser quizás un sonido medio grave. Claro, el sonido de cada uno es el sonido de su voz, en un cierto sentido, ¿no? Entonces estás acostumbrado a ese sonido. Probablemente mi sonido sería el sonido de mi voz. Eso mismo me respondiste hace varios años. Bueno, eso marca una cierta continuidad en el pensamiento. No sé si es bueno o lamentable. No, denota una vertebración, una articulación en toda tu trayectoria, que agradecemos mucho tu participación, José. Esperamos que no sea la última, esperamos que este congreso se alimente con todo el saber de todos los invitados y del público en general. Mi abrazo sonoro, no solamente de mi persona, sino también de Amarilis Quintero. Lo mismo digo. Todos los mejores sonidos también para Concha Jerez, por favor, que esperamos que en una próxima oportunidad pueda estar presente. Sabemos de tus atenciones y caramba, desearte todo lo mejor en tu trayectoria y estamos en contacto. Y tus palabras finales de despedida, por favor, José, para el público. Pues mis palabras finales es que desde luego esta es una iniciativa muy excitante en la que por una parte invito a todo el mundo a seguirla en lo que tiene de pasivo de escuchar y de mirar, pero también en lo que tiene de activo de una futura situación de ponerse delante del ordenador, de participar en ello y naturalmente de enviar todo tipo de feedback de lo que, y preguntas y sugerencias y diversos intercambios de opiniones respecto de todos estos temas de las conferencias que se están aquí planteando, que entiendo
que son algo absolutamente único y que no se había hecho antes. Bueno, vayan tus palabras por delante, que son sonidos. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros.